Vamos a hacer un ejercicio sencillo para determinar cuando yo compro unas acciones de otra entidad, cuál sería el adecuado registro contable. Recuerda que la NIVA 6 te habla de la evaluación del reconocimiento inicial y reconocimiento posterior de cualquier transacción. Y la norma particular, la NIFC 7, te va a hablar del reconocimiento, es decir, la evaluación que tienes que hacer cuando inviertes en el capital de otras empresas, que es el momento en que tú compras acciones. Ese es el reconocimiento inicial. Y después va a depender mucho esa inversión que tú hiciste, va a ser que en donde estás invirtiendo, la empresa que estés invirtiendo, va a ir ganando o va a ir perdiendo por su operación normal, y por lo tanto pues debe darle un valor diferente al de adquisición a esas acciones. Y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de este módulo 7, para que entremos en sintonía del por qué esta inversión en acciones afecta al momento de determinar los estados financieros consolidados. Bien, vamos al ejemplo. Tenemos la empresa A compra 9.800 acciones que forman parte del capital social de otra entidad, de otra empresa. Esa otra empresa es la entidad X, SA de CB, ¿de acuerdo? Que la vamos a considerar en el ejemplo. Entidad A, la que compra acciones. Entidad X, la que emite acciones y se la vende a la entidad A, ¿de acuerdo? Ambas sociedades son residentes en México. Bien, le estoy comprando 9.800 acciones. Necesitas determinar, oye, ¿cuál es el valor nominal por acción? Porque con base en eso vas a hacer la evaluación y vas a hacer el registro contable de acuerdo a la NIFC 7. Entonces, si tenemos que entidad A le compra 9.800 acciones con un valor nominal de 1,000 pesos por acción, ¿cuál sería el registro contable? Para entidad A, que es la que compra, para entidad X, que es la que emite esos títulos de crédito y se los vende a entidad A. Vámonos primero con el comprador, ¿de acuerdo? Que es la entidad A. Son 9.800 acciones con valor nominal de 1,000 pesos por acción. Por lo tanto, el dinero que va a invertir son 9.800.000 pesos. Ese es el valor, ya lo tenemos valuado. Todo puede surgir de un contrato de compraventa o surge de un acta de asamblea de accionistas de entidad X, en donde acuerdan, puede ser que aumenten su capital social para darle entrada a este nuevo socio, que es entidad A, o puede ser que ya tenga entidad A acciones y simplemente suscribe y exhibe mayor importe para aumentar su participación. En el ejemplo que vamos a manejar, vamos a ver el supuesto que hay un aumento de capital en la entidad X, en la asamblea de accionistas extraordinaria, se establece que los socios actuales están de acuerdo de recibir un nuevo socio, es lo que da el origen a esa transacción, la asamblea de accionistas, que se formaliza a través de un acta de asamblea de accionistas, que de acuerdo a los estatutos debe ser protocolizada, es decir, debe tener fe pública e inscrita en el registro público de propiedad, porque se vuelve un documento público que cualquiera puede consultar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, entidad A dice, te voy a comprar 9.800 acciones, cada acción vale 1,000 pesos, por lo tanto, tengo que desembolsar 9.800.000. Vamos a ver el reconocimiento inicial, es decir, el registro contable de cuando hacemos la compra de esas acciones. Primero, tendríamos que reconocer un activo, y ese activo, de acuerdo a la NIFC 7, se llama inversión en acciones. Recuerda, la norma se llama inversiones permanentes, pero en este caso específico que estás comprando acciones de otra entidad, de otra sociedad mercantil, pues vamos a darle el nombre de acuerdo a la sustancia económica de la transacción, y el rubro se llama inversión en acciones. No forma parte de ningún otro activo, es un nuevo activo, es decir, vas a abrir una cuenta de mayor en donde vas a registrar ese primer momento, que es cuando tú das dinero y a cambio recibes títulos de crédito, que son las acciones. Bueno, en teoría, porque generalmente tenemos olvidado ese pequeño detalle de que se deben emitir los títulos de crédito, las acciones, y otorgárselo a quien está comprando,
A veces solamente se queda en la formalidad del acta de asamblea de accionistas. Sin embargo, es importante tener los títulos de crédito que soportan esa operación de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces reconocemos un activo que son 9.800.000, que representa la inversión que hago en las acciones de otra empresa. Obviamente la salida va a ser bancos, ¿de acuerdo? Puede ser una transferencia, puede ser un cheque, y pues ya en la actualidad estamos manejando prácticamente todo vía transferencia, y más con el tema de la crisis sanitaria, eso ha aumentado muchísimo más, ¿de acuerdo? Bien, este sería el registro inicial, el reconocimiento inicial para la entidad que está comprando, que es la entidad A. Este tiene su fundamento, este registro contable tiene su fundamento en el párrafo 41.1.1 del anexo 7, que te dice que el reconocimiento inicial va a ser a su costo de adquisición, lo que te costó. Por eso estoy haciendo este ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora cambiamos, vamos a ponernos la cachucha del contador de la entidad X, que es la que suscribe esas acciones y es la que va a recibir el dinero, ¿de acuerdo? Recuerda, vendieron 9.800 acciones con valor nominal de 1,000 pesos cada acción. Luego entonces reciben 9.800.000 pesos por esa venta de acciones, ¿ok? El registro contable dice, oye, entró a bancos dinero 9.800, pero ahora para entidad X, el crédito va a formar parte del capital social. Ya sea que sea por sustitución de socios, es decir, salió uno y entró el otro, pero tú como dueño de las acciones vas a recibir esa percepción y aumentas el capital social, que insisto va a estar soportado documentalmente con el acta de asamblea de accionistas, en donde se tomó la resolución de suscribir nuevas acciones, puede ser del capital fijo, del capital variable, y establecer quién es el nuevo socio, ¿de acuerdo? Para llegar a la nueva composición. Entonces ya vimos el reconocimiento inicial. Recuerda, cuando diga reconocimiento inicial, es el registro de transacción cuando se da su origen por primera vez, y reconocimiento posterior es algunos movimientos que va a tener el rubro, en este caso inversión en acciones, derivado de ciertas situaciones, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Ahora, como estoy del lado de la entidad X, no voy a ver la norma contable C7 porque ese es para quien está invirtiendo. Para mí, que soy el que estoy emitiendo acciones, el que está recibiendo el dinero, pues realmente está afectando a mi capital contable. Por lo tanto, yo tengo que recurrir a la NIF C11 para determinar cuál es el valor que debo registrar dentro del capital social. Y el párrafo 42.1.3 de la NIF C11 nos dice que se va a considerar como capital social el monto aportado por el socio o accionista, ¿de acuerdo? Y digo socio accionista porque, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede haber socios o puede haber accionistas, ¿ok? Ese sería el registro contable de la entidad X. Ahora, vámonos a la evaluación posterior. ¿Por qué iba a modificarse el valor de esa inversión? Si tú bien invertiste en una entidad, quiere decir que vas a tener un beneficio. Y ese beneficio lo debes reconocer contablemente. O puedes tener incluso una pérdida, lo que el nombre llama el riesgo, ¿de acuerdo? Si pierdes empresa, pues tú vas a participar ahora sí de los momentos buenos y de los momentos malos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, hay formas de evaluar esa inversión y tenemos tres casos, tres conceptos. Nos dice la norma. Primero, si derivado de la compra de acciones tienes el control sobre la otra empresa, es decir, tú diriges las políticas de operación y de financiamiento, los demás pueden opinar, pero al final de cuentas tú decides cómo se va a realizar, entonces se vuelve tu empresa que tiene la inversión en acciones, se vuelve controladora, ¿de acuerdo? Todas las empresas que tienen acciones, por el simple hecho de tener acciones, se llaman compañías tenedoras, porque tienen acciones, ¿ok? Ahora, y aquí viene lo importante porque
determina si consolidas o no consolidas estados financieros dependiendo del tipo de inversión que tengas. Si tú tienes el control, te vuelves compañía controladora y la empresa a la que controlas se denomina empresa subsidiaria. Cuando ves el concepto de controladora, es la que decide las operaciones, las políticas de operación y políticas financieras de la otra entidad en donde compró el capital. Y la que es controlada por otra entidad se llama subsidiaria, es decir, no toma sus decisiones sola, sino es otra entidad la que toma las decisiones. ¿Ok? Ahorita nos vamos a enfocar a darle valor a esa inversión. Ya registré en el momento inicial el valor nominal de las acciones cuando invertí. Ahora necesito reconocer si hubo aumento en el valor de mi inversión o hubo un demérito en el valor de la inversión, ¿de acuerdo? Es por eso que estamos ahorita en evaluación posterior. Y la norma te dice, si tú tienes el control sobre la subsidiaria, entonces la forma en que vas a evaluar esa acción al cierre del siguiente periodo contable va a ser mediante la aplicación del método de participación. ¿De acuerdo? Método de participación. Ahorita vamos a ver cómo se determina y qué significa. Cuando tengas el control, pues ¿qué otra forma puede haber cuando yo invierto en el capital de otra entidad? Puede ser que no tengas el control, pero sí tengas influencia significativa. Es decir, el control te lo puede dar, por ejemplo, si tienes la mayoría de acciones, que te da la mayoría de votos. Pero dependiendo del contrato social que hagan los socios, puede ser que tú tengas menos participación accionaria, pero esas acciones tienen un privilegio adicional. Es como si tuvieras un voto doble o triple, ¿de acuerdo? Entonces no solamente depende del porcentaje, sino de muchos otros factores que determinan quién es el que toma las decisiones. Si tú tomas las decisiones o la empresa toma decisiones por esa inversión, se considera controladora y la otra subsidiaria y la se va a evaluar posteriormente bajo el método de participación. Pero ¿qué pasa si no tengo el control, pero tengo influencia? ¿A qué se refiere influencia significativa? Es decir, yo soy inversionista de otra empresa, tengo el 20%, el 25%, pero yo puedo escoger a los de los consejeros, al mayor número de consejeros, o yo puedo establecer quién es el presidente del consejo, o como saben que yo sé del negocio, pues todos acuden a mí para efecto de que yo dé mi opinión, y aunque yo no digo se hace de esta forma, influyo en que los demás tomen la decisión que yo estoy considerando. Eso es influencia significativa, ¿de acuerdo? Si no tienes control, pero tienes influencia significativa, la entidad que emite las acciones que estás comprando se vuelve una compañía asociada. Es importante distinguir porque aunque los dos se evalúan bajo el método de participación, solamente van a consolidar los que tengan control en acciones de otra entidad. Por eso te decía que el paso inicial para la consolidación es revisar el tema de la inversión en acciones, ¿de acuerdo? Quien tenga las acciones, ya sea que controle o que tenga influencia significativa, debe evaluar al cierre de cada mes aplicando el método de evaluación de método de participación para darle un nuevo valor a sus acciones, ¿de acuerdo? Si determinamos que la compañía controla a la otra empresa en donde tiene esas acciones que fue evaluada mediante el método de participación, entonces ya pasamos al tema de consolidación de estados financieros. Si no tienes control, si tienes influencia significativa, no hay control, luego entonces no hay consolidación de estados financieros. Esa es la diferencia de los dos. Aunque los dos evalúan las acciones a método de participación, solamente cuando hay control se establece el siguiente paso, que es la consolidación de estados financieros. Puede haber una tercera forma de participar en la inversión en acciones. Yo no controlo la empresa, no tengo más del 51 o los derechos a votos a más del 51. Tampoco tengo influencia significativa porque
Puede ser que tenga una participación del 10%, mi voto es limitado. Entonces, ese tipo de inversión se llama que no tienes control ni influencia significativa, simplemente se llama inversión permanente. ¿Qué nombre le voy a dar a mi cuenta cuando yo soy inversionista? Si la controlo, va a ser inversión en subsidiarias. Si no la controlo, pero tengo influencia significativa, el nombre de la cuenta se va a llamar inversión en asociadas. Y el nombre me va a decir, bueno, si es asociadas, no tiene obligación de consolidar. Si es en subsidiarias, tiene la obligación de consolidar. Pero si no tengo ni control ni influencia significativa, pues simplemente le voy a determinar el nombre como otras inversiones permanentes, que quiere decir que tienes inversión en otro negocio, en otra entidad, pero no dirige las políticas de operación y financiamiento y tampoco influyes en esas políticas de operación y financiamiento. Y esta tercera opción, te dice la norma contable, pues no va a haber un reconocimiento posterior, se va a quedar a su costo de adquisición, a su costo histórico. Lo que compró, se acabó. Si hubiera dividendos a futuro, en ese momento vemos, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, es una forma distinta de evaluar la inversión. Por eso es sumamente importante que determines si tienes control, si tienes influencia significativa o si no tienes ninguna de las dos cuando invertiste en acciones de otra entidad. ¿Ok? Muy bien. Esto está establecido en el párrafo 41.2.3 de la NIF C7 por si gustas repasarlo con calma. Recuerda, la teoría voy a tocar los puntos importantes que me llaman la atención para que puedas entender la norma contable, pero ya la revisión de la NIF, de la teoría, te lo dejo a ti para que nos enfoquemos más a lo práctico, que muchas veces aprendemos de lo práctico, entendemos la teoría. Yo en lo personal, cuando leo la teoría y quiero aplicarla en la realidad, me cuesta más trabajo, ¿no? Entonces siempre he aprendido de resolver problemas y luego buscar en la norma contable y espero que eso también a ti te funcione. Bien, ahora vámonos al tema de qué es el método de participación. Y esto va en función a tu inversión. Si tú invertiste en otra empresa, vas a tener un porcentaje en el que participas dentro del capital social. Luego entonces vas a tener el derecho de participar de las utilidades o la obligación de participar en las pérdidas, dependiendo del porcentaje en que tú estás aportando al capital social. Por eso el método se llama método de participación. Voy a participar en mi porcentaje de lo que gane o pierdo la otra empresa para evaluar mis acciones. ¿De acuerdo? Vayámonos al caso práctico. Vamos a ver el capital de X, que es el punto de origen, ¿no? Yo soy entidad A, quiero evaluar mi inversión. Para eso necesito los estados financieros de la entidad X, en donde yo tengo la inversión, para poder evaluar mi inversión. Es como las inversiones en bancos. Para poder determinar el valor que tiene tu inversión en el banco, necesitas el estado de cuenta bancario. Es algo muy similar en este caso. Para poder evaluar tu inversión en acciones, necesita los estados financieros de la entidad sobre la cual estás invirtiendo. Uno de los problemas prácticos es que pues la contabilidad no la llevamos en tiempo y forma, y generalmente quienes hacen la evaluación de inversión de acciones son empresas que representan a grupos grandes que tienen la contabilidad en línea, y a veces la subsidiaria pues no tiene la misma capacidad para poder generar información de manera oportuna. Pero bueno, repasemos el capital X y te muestro mi papel de trabajo. Capital social de esa entidad, incluso yo como inversionista necesito las actas de asamblea de esa entidad, porque de ahí se van a derivar decisiones que me van a afectar a mí y la evaluación de mi negocio, de mi inversión. Pido estados financieros y en los estados financieros se determina que el capital social de esa entidad vale 14 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y tiene una utilidad del periodo de 3 millones de pesos. Entonces, yo formo parte de ese capital social, yo participo de ese capital social, luego entonces tengo derecho a esas utilidades de 3 millones de recibir el beneficio en el porcentaje en el que yo participo en el capital social. Por lo tanto, necesito determinar cuál es mi porcentaje. ¿Estamos de acuerdo?
Habíamos dicho que habíamos comprado 9.800.000 pesos. Si tú divides 9.800.000 pesos, que fue la inversión que compramos, entre el total del capital social de entidad X, que representan 14 millones, pues resulta que yo soy dueño al 70% del negocio. Por lo tanto, esa utilidad de 3 millones al 70% es mía. Y la debo reconocer porque mi inversión ya creció en 3 millones, pero al 70%. Por eso es la respuesta, oye, yo invertí, mi inversión valía 9.800.000. El negocio en donde yo invertí ya aumentó de valor. Luego entonces debe aumentar mi inversión, pero ¿cómo determino ese valor? Vámonos de nuevo a la estructura o ya si vamos a los papeles de trabajo. Capital social de la entidad X en donde yo tengo mi inversión, 14.300.000. La utilidad del periodo son 3 millones, ¿ok? Yo tengo el 70%, ¿de acuerdo? Si ves la columna A es lo que es el capital contable de entidad X. La segunda columna donde dice participación empresa A es el 70% del capital que resulta, insisto, dividiendo 9.800.000 entre los 14 millones que yo registré como inversión en acciones. Luego, la utilidad del periodo, como yo tengo el 70% del capital social, el 70% de esa utilidad va a ser mía. Entonces, mi inversión aumentó de valor. ¿Cuánto representa el 70% de 3 millones? 2.100.000 aumentó mi inversión. Ahora, lo voy a comparar con la columna de inversión en acciones, es decir, lo que yo ya tengo registrado, porque esto se tiene que estar haciendo por lo menos al cierre del año. Ya no me voy a poner exigente, ¿no? Pero debería ser el cierre de cada mes, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que tengo yo registrado en inversión en acciones? 9.800.000. Por lo tanto, no tengo nada más que registrar, pero de la utilidad, que son 3 millones de pesos de la entidad X, el 70% ya es mío por derecho, porque participo en el 70% del capital social. Tengo el derecho sobre el negocio del 70% y entonces está la utilidad del periodo. Entonces, esos 2.100.000 es lo que aumenta de valor mi inversión y que tengo que registrarla yo en mis libros. Yo soy la entidad A, recuerda, soy la entidad A, soy el inversionista y necesito valorar mi inversión. Tomo la información financiera de entidad X, que es en donde yo estoy siendo accionista, y resulta este papel de trabajo que ahora mi inversión no solamente vale los 9.800.000 que aporté, sino que gané 2.100.000 porque esa empresa ganó y yo soy dueño al 70%. Ahora, ¿cuál sería el registro contable? Como aumenta la inversión, vamos a utilizar la misma cuenta contable en donde registramos que se llama inversión en acciones, y ahí voy a aumentar el valor de 2.100.000. Ya mi inversión aumentó de valor. ¿Cuál es la contrapartida? No se va a otros ingresos. Tiene su rubro específico que surge del anexo 7, que se llama participación en las utilidades de otras entidades, o participación en compañías subsidiarias, o participación en compañías asociadas, como gustes determinar el nombre de tu cuenta contable. Es una cuenta de resultados, que es una cuenta de mayor independiente de ingresos, costos y gastos, de impuestos a la utilidad, del resultado integral de financiamiento. Es un nuevo rubro, en donde vas a decirle al lector, por esa inversión que yo hice en otra empresa, pues tengo una utilidad porque esa empresa tuvo una utilidad y yo la reconozco en mis libros dentro del rubro de participación en inversión en acciones, en subsidiarias, en asociadas, como gustes denominarlo, ¿de acuerdo? Cuenta de resultados. Y ya reconocí que aumenta el valor del activo y tengo un beneficio en resultados. Vamos a decir que es el dividendo que yo tengo derecho porque ya lo gano a la otra empresa y ya lo estoy registrando en mis resultados, ¿de acuerdo? Acuérdate que los postulados básicos determinan que las transacciones te deben registrar al devengo. Y en el caso de la inversión en acciones, se devenga cada vez que hay un cierre contable de la entidad X, determina el resultado contable de la entidad X y yo debo evaluar la inversión reconociendo los nuevos números de la entidad X en donde yo estoy participando.
Por eso se reconoce el método de participación al cierre de cada periodo contable. Aumento el valor de mi inversión y ahora reflejo un ingreso o una utilidad por participar en otra empresa, pero en un rubro específico, ¿de acuerdo? Así se presentaría en el estado de resultados. Este es el estado de resultados. Ahora aquí hay un pequeño detalle. En lugar de entidad X es la entidad A, que es la que tiene la inversión. Por favor, cuando tengan su material, ahí nada más lo modifican, ¿de acuerdo? Tengo ingresos, ese ya es mi estado de resultados. Soy entidad A, es mi estado de resultados. Tengo ingresos por mis ventas. Tengo costo de ventas derivado de mis ventas. Tengo gastos generales derivados de mis ventas. Tengo resultado integral de financiamiento derivado de mi fluctuación cambiaria si tengo deuda o cuentas por cobrar en moneda extranjera, los saldos en bancos. Si tengo un préstamo bancario, ahí tengo mis comisiones bancarias por ese préstamo, el cargo de intereses, todo lo registro ahí. Pero en un renglón por separado va a ser el registro del método de participación dentro del estado de resultados. Cuando tú veas los estados financieros de la entidad X, que es en la que tú invertiste, vas a ver ingresos, costos, gastos, impuestos. No vas a estar reconociendo, en este caso que somos dueños del 70%, el 70% de cada rubro, y por cada rubro lo voy a aumentar en mi estado financiero, porque estaría mezclando cosas. ¿Por qué la norma de NIF B3 establece que se debe presentar en resultados en un rubro independiente? Porque lo que es el rubro, los conceptos de ventas, costo de ventas, gastos generales, resultado integral de financiamiento e impuestos se derivan de mi operación, de la mía, ¿de acuerdo? Y aparte voy a presentar lo que gané proporcionalmente de otra empresa que también ganó. Por eso se presenta en un renglón por separado. Del lado del activo, esta imagen que tienes en pantalla es un anexo que tienes en la NIF B6, que es el estado de situación financiera, dentro del cual ya te establecen dónde vas a presentar el activo, que es inversión, en este caso en asociadas, según el ejemplo que manejan las NIF, pero puede ser inversión en subsidiarias si tienes el control, inversión en asociadas si tienes influencia significativa, u otras inversiones permanentes si no tienes ni influencia significativa ni control, ¿de acuerdo? Este formato que tiene la NIF B6 me gusta porque pues, del lado izquierdo ya te dice qué NIF le está aplicando, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos cómo se presenta en el balance general esa inversión que yo tengo, cómo se presenta en resultados cuando aumenta a través del resultado de la compañía X su capital contable, porque acuérdate que yo participo del capital contable. Aporté en el capital social, pero el rendimiento que voy a tener es participar en el porcentaje que me corresponde del capital contable. Y dentro del capital contable está el resultado del ejercicio, por eso se hace este movimiento. ¿Okay? Muy bien. Ahora, siguiente momento. Ya hicimos el reconocimiento inicial, ya registramos el método de evaluación mediante el método de participación. Valúo nuevamente al cierre de cada periodo contable de inversión. Viene un momento posterior y nos dice: la entidad X decreta dividendos por 2 millones de pesos. Acuérdate, tú eres el inversionista, tú eres la empresa A y tú eres la que estás determinando los registros contables. X decreta dividendos de 2 millones de pesos y el 70% de ese decreto de dividendos te corresponde. Entonces tendrías que registrar este dividendo decretado, que todavía no está pagado, ¿eh? Primero se decreta y después se establece el momento en el cual estás cobrando. Recuerda, como la contabilidad es con base en devengo, por acuerdo de voluntades en la asamblea de accionistas, ese es el origen para el registro contable de este derecho que tienes ahora de cobrar, que es exigible. Ese rendimiento que ya dio la empresa, toda tu inversión, ya es exigible, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el registro contable?